Bueno, señores, aquí lo tienen, como le anunciamos, y de nuevo agradeciendo por haber dado ese viaje. Nosotros no vivimos cerca de Miami y hay que levantarse temprano para estar aquí con ustedes. Pues le damos la bienvenida a Armando de Armas. Muchísimas gracias, Armando. Gracias por invitarme. De verdad, no. Las gracias a ti por compartir con nosotros y porque has aceptado que luego de que varias veces hemos coincidido, sí, y hay temas que siempre me quedo como enganchado ahí, y bueno, se dio al final, gracias a Ido Lidia que lo coordinó y que te ayudó también viniendo contigo. Bueno, hoy te tenemos aquí. Y Armando, tenemos este libro. Bueno, primero, ¿cómo fue el viaje? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Te sientes cómodo aquí? ¿Está todo bien? Perfecto. El viaje me dio la oportunidad de meter una cantidad de cañonas. ¿Te desahogaste? Me desahogué. Está bien. Pero es un poquito largo, ¿eh? Sí, es largo, como 2 horas. largo. Son 2 horas, 2 horas de viaje. Sí, eso es para que ustedes sepan que cuando venga alguien aquí que vive en Miami, ya para ustedes, esto sí es responsabilidad social, ya para ustedes y para compartir con ustedes su criterio, el argumento, en este caso de Armando, su obra y su conocimiento sobre el apóstol, pues ya se tuvo que hacer el sacrificio de levantarse más temprano o muy temprano y bueno, manejar casi 2 horas. Así que espero que ustedes, como yo, disfruten esto y que le pongan también el interés ya sabiendo el sacrificio que hay detrás. Armando, vamos a hablar hoy de unos temas en específico que tú tocas muy bien en este libro, en realismo metafísico. ¿Cómo cuando se presenta un libro, se dice el título o se dice el título y debajo este comentario o todo es el título? Explica un poco a los ignorantes. Es el título. El título es todo. Exacto, pero si es demasiado largo, como es el caso, puede decir realismo metafísico. Ok, pero correctamente se presenta con todo el título. El realismo metafísico, Un texto mistérico acerca de la creación literaria. Exacto. Ni yo mismo me acuerdo de eso. Sí, no, está bien, pero bueno, yo por conocer, mira cómo funcionamos nosotros. Nosotros funcionamos de que el primero que disfruta la entrevista soy yo. Así eso que bueno, yo voy descubriendo cosas. Por lo general hay un tema principal, pero si surgen cosas que yo no sé, ahí mismo yo pregunto, claro, y siempre sobre la base de la ignorancia, ¿eh? Así que tenme caridad, tenme paciencia. No. Porque puedo que diga algo que a lo mejor es muy evidente o un disparate, pero creo que mi audiencia también le interesaría saber eso. Siempre estamos aprendiendo uno. Para eso estamos, yo creo, en este mundo, aprender uno de los otros. Así es. Pero bueno, hay que aprovecharte a ti. Aquí la dedicatoria dice para Manuel Milanés por su lucha incansable por Cuba. Imagínate que esto venga de ti. No lo había leído. Gracias, de verdad. No, gracias a ti. Gracias a ti por gracias. Este programa. Lo voy a guardar ya como una reliquia el libro por lo que escribes y por esa dedicatoria. Eso fue un piropo bueno, ya estoy emocionado. Gracias, de verdad. Viniendo de ti, que sé que no eres, que tu característica es ser bien directo y conciso. Armando, el otro día estuvimos hablando, dado el natalicio o la fecha del natalicio del apóstol, de una parte de él no muy difundida y que al menos yo lo he encontrado en un círculo muy estrecho de personas que, conociéndose o no, pero que yo admiro mucho por su conocimiento, porque investigan, y entre ellas estás tú. Y yo quisiera ir tocando esos temas que tú lo tratas en este libro y que voy a invitar, señores, ponte ahí, George, el link de Amazon para que la gente empiece a comprar ya el libro. Ponte en el chat el link de Amazon porque la primera fase de tener una dedicatoria es tener el libro, tienes que comprar el libro, está ahí y lo tienen ahí fijado en los comentarios. Así que tú vas a ese link de Amazon y tú vas a comprar el libro y lo vas a tener arriba y vas a empezar a cazar en qué momento Armando
va a estar en público y tú le llegas ahí, lo pueden hacer, ¿verdad? La gente Claro, puede llegar, por supuesto. donde te vean una presentación o algo y decirte, mira, Siempre que no lleguen amenazantes. no, claro, que no vengan con la pistola, oye, la dedicatoria o la vida, ¿no? Porque ahí se pueden encontrar una respuesta que tú estás preparado también. Contundente. Pero bueno, ahí en este libro tú tocas algunos temas que yo quisiera puntualizar con algunas preguntas que te tengo aquí. Pues listo. Perfecto. Hay una primera pregunta, que es que a nosotros nos venden a Martí, nos ponen a Martí como el gran intelectual que fue, ¿verdad? El escritor, o sea, con esa avidez, con la pluma, que incluso en la crítica, a veces hasta en tono un poco jocoso, en el amor con los poemas. Entonces, ¿cómo una persona así, con tanta sensibilidad, ¿verdad? Y con tanto humanismo, porque si alguien es humano y sensible es un escritor, porque tiene un abanico de temas que tratar y tiene que traducir lo que ve, procesarlo cuando lo piensa y después reflejarlo con la pluma. Entonces, ¿cómo una persona con esa grandeza en sensibilidad y en humanismo llega, cómo transita a llegar a la conclusión de que la libertad de Cuba solo se consigue con una guerra, con la guerra necesaria? ¿Qué tú piensas con tu investigación y con todo lo que sabes, con lo martiano y lo conocedor del ideario martiano que eres? ¿Qué tú piensas que pasó ahí con él? Bueno, mira, primero se ha distorsionado mucho no solo la figura de Martí, sino lo que es la figura del escritor como tal, ¿no? Por ejemplo, ahí no está reñido el hombre de acción con el hombre de la pluma. Al contrario, por ejemplo, grandes guerreros como Julio César fueron también grandes escritores. Cervantes estuvo en la más grande batalla que los tiempos vieron, que fue Lepanto. Y en definitiva no hay la sensibilidad inclusive es la que te hace comprometerte con las causas políticas o con las causas sociales. Un hombre insensible que le gusta la acción, a lo mejor le da por traficar droga y no se mete en una cuestión política. Entonces la sensibilidad es la que te lleva a tomar acción en cuestiones de tipo militar o de tipo de liberación. En el caso de Martí, como bien sabe, y sabe el público, Martí estuvo en prisión siendo un niño, prácticamente. Entonces yo creo que, como hablábamos ahorita, nadie amanece y dice, mañana voy a hacer una guerra. Creo que Martí, como todo el mundo, tuvo un proceso evolutivo. Estamos hablando en realidad casi de una guerra civil. Acuérdate que los padres de Martí son españoles. Exacto. Y que en Cuba lo que hubo en realidad fue una guerra civil. Hay que verlo así. Entonces, yo creo que esa experiencia de la prisión, luego en el exilio, es cuando él va más madurando hacia la cuestión realmente independentista y de alguna manera yo creo que él va radicalizándose en la medida que se da cuenta que no por la vía reformista o por la vía autonomista no hay la posibilidad de lograr la independencia, que es lo que él quiere. Y yo creo que eso es lo que lo lleva en definitiva a organizar la guerra más sangrienta que ha tenido Cuba, que no es la del 68, es precisamente la del 95. Organizar una guerra como cualquiera imaginará, no lo hace cualquiera. Menos, como hablábamos ahorita, teniendo en cuenta a un hombre que no ha participado en la guerra del 68, que tampoco ha participado en la guerra chiquita, porque ha estado en el exilio en el 68 porque era muy pequeño, y de alguna manera no tiene el prestigio de ninguna manera que tienen los grandes jefes de la guerra, como son Gómez, como es Maceo, y Estrada Palma, por ejemplo, que es un hombre que viene de la otra guerra. Y el gran talento de él es mostrarles a estas personas que él es capaz de organizar esta guerra, que ya no querían la guerra. Ni Maceo quería guerra,
ni Máximo Gómez, todos eran empresarios. Exacto, ya eran terratenientes. Maceo tenía un central azucarero en Costa Rica. Sí. Y algunos de ellos tenían cargos políticos en las naciones que los habían acogido. Máximo Gómez estuvo inclusive trabajando hasta en la construcción del Canal de Panamá. Es decir, que estamos hablando de gente que ya tiene su vida y que están cansados de guerra. Además, hay que decir... Y sufrieron la guerra. O sea, saben a lo que iban. Saben bien a lo que iban. Martí es el que no sabe muy bien todavía. El más entusiasta era Martí. Era Martí, no sabe muy bien todavía lo que hace. Y entonces, en realidad en Cuba ya nadie quería la guerra. Es Martí el hombre de la guerra. Ya ni más. Él tiene, como bien sabes, tiene que convencer a Maceo, tiene que convencer a Máximo Gómez. Inclusive Maceo está descontento con el dinero que se le está dando para las expediciones. Y Martí le dice, buscaremos a otro. Sí, que se impone, lo que desmiente también esa cosa tontorrona que se ha querido vender de un Martí suave. Claro. Martí tiene que haber tenido un carácter muy fuerte. Sí. Un hombre que daba una de cada correcto, recto y a la vez un hombre cordial. Es decir, justo y amoroso también, porque ninguna de esas cosas son contradictorias, se pueden acoplar. Yo creo que él logró acoplar todas esas virtudes y lo convierte en el líder indiscutible de la guerra. ¿Qué es lo que define al final? Fíjate, hay veces que un gran fracaso es una gran victoria. Por ejemplo, el fracaso de la Fernandina, que es en la playa, que está relativamente cerca de acá, la playa de la Fernandina, donde Martí ha recaudado 3 barcos de armas. El Longoria, el Baracoa y el Amadís. Son 3 barcos. Se llama la Fernandina. La Fernandina es la playa y la ciudad que está ahí. Claro. El barco no era la Fernandina. No. Son 3 barcos que... La expedición sale de la Fernandina, pero aquí, son 3 barcos. Exacto. Está aquí un poquito al norte de la Florida. Yo he estado inclusive, estuve en el lugar donde él, en el ferrocarril, en la estación, donde él llega a la Fernandina para supervisar la partida de los barcos. Es decir, tiene 3 barcos cargados de armas. Ahí hay un billete, imagínate tú, y con armas modernas, tampoco eran armas. También se nos ha vendido mucha historia. De que se recogía por ahí. No, y que los mamís iban con un machete. Sí, llevaban un machete, pero también iban armados. Sí, llevaban Remington, llevaban Winchester, todas las películas que tú ves. Muchas de las armas que participan en la guerra de secesión americana van a parar a Cuba. Y también muchos militares, por ejemplo, el jefe del ejército de Carlos Manuel de Cepa en la guerra de 68 era un confederado, cuyo nombre ahora se me va, pero fue que no se le menciona. Sí, que participaron militares americanos. Claro, el inglesito. Claro. Y todos venían de la guerra de secesión, casi todos del sur, casi todos eran sureños, los que van a la guerra en Cuba. Aunque también los vivos del norte, pero sobre todo son la gente que están preparada para la guerra. Los cubanos en realidad, no. Máximo Gómez Máximo Gómez había sido coronel del ejército español. Sí, claro. Y luchó en su país contra los independentistas. Exacto, claro. Y es en Cuba. Luchó por España. Por España, a favor de España, porque los hombres no somos en blanco y negro. Exacto. Y entonces en Cuba es que Gómez se hace con el grado de sargento y después un hombre con grado de coronel. Que sabía y con estrategia. Con el grado de coronel de un ejército imperial. Claro. Llegó a capitalizar la parte que se dice que fue quien enseñó a la carga machete y que enseñó muchas estrategias a los mambises. De ataque, era una gran estrategia. Pero mayor que él era Maceo. Era mejor. Sí, Maceo tenía más estrategia que Gómez. Militarmente Máximo Gómez era más un guerrillero, fíjate. Y Maceo, sin desdorar a Gómez, Maceo era de verdad y gran estratega. Más como con una lucha regular de un ejército. Sí, más formado. Inclusive muchas de las tácticas y estrategias de Maceo se estudian hoy por hoy en academia. Por eso la academia militar allá se llama Antonio Maceo. No solo en Cuba, en Estados Unidos, muchas de las... ¿Sí? Sí. Maceo es un genio militar, sin duda. Pero entonces a lo que te diga. Con este fracaso de la Fernandina es que la gente se da cuenta de que Martí va en serio. Claro. Porque dice, ¿de dónde si le cogieron 3 barcos de armas? ¿De este hombre ha sacado esa cantidad de dinero para tener
y entonces es que empieza acá, como tú dices, empiezan a billetear de verdad los cubanos, porque se dan cuenta de que es posible la guerra, ¿no? Claro, y que el hombre va en serio. Y de que el hombre va en serio. Y que no está hablando, sino que está haciendo también. Exacto. Mira, fíjate que con esta primera pregunta, ¿cuánta vigencia tiene aquel fenómeno de la madurez, ¿verdad? Del recorrido de Martí? Porque estamos hablando primero de que tuvo que ganarse respeto sin él haber tirado un tiro. Y eso pasa hoy. Hay gente que tú te la acercas y te dice, pero ¿dónde salieron esta gente que están hablando? Y hay mucha gente con muchísimo trabajo, con muchísima experiencia, con muchísimo bagaje de la lucha, pero también ya se han ido acomodando. Como estaba cómodo Maceo, y es normal y es lógico. Y los años también. Y los años, pero bueno, lo natural es que se acomoden, porque bueno, ahora también que hagan otro, yo he hecho muchísimo. Entonces, esa labor de Martí de ir entretejiendo, primero de llegar, después fíjate cómo con tu respuesta le da la vigencia y puntualiza que es todo lo contrario, que cuando la guerra es justa, lo que refleja es humanismo, es sensibilidad. Cuando lo estás haciendo por una causa justa, cuando lo estás haciendo para defenderte o para reclamar un derecho, lo estás haciendo porque eres consciente y eres sensible a lo que está pasando. Y porque quieres aportar a que los demás estén bien también. O sea, es altruismo también la guerra. Sí. Es todo lo contrario a lo que se quiere vender de tipo frívolo, del tipo de que va a la guerra es porque lo que quiere es un asesino, quiere matar a los demás. Digo, en este caso, ¿no? De los patriotas. Nada malo. Mira, inclusive, ¿por qué Martí entra en este libro? Es porque el concepto que maneja Martí de la guerra es de la guerra sacra o de la guerra santa. Tú ves lo de la hijá o hijá, esta sí. de los árabes, de guerra sí. santa. Eso es un concepto que no es solo de ellos. O sea, la guerra es un fenómeno metafísico también. Todo es metafísico. Es decir, aquí somos un efecto, por eso el libro, el título, realismo metafísico. En esta realidad somos un reflejo de otra realidad superior. Entonces, la guerra es espiritual también. Claro que es horrible, no estamos aquí dulcificando. No. Y es fuerte, es duro, pero fuerte, tiene un costo ser libre. Tiene un costo y como tú bien decías ahorita, como hombre religioso, en la vida sin sacrificio no hay nada. Cuando usted da un minuto de silencio dedicado a Dios, usted está sacrificando. Cuando usted da el diezmo o cuando se quita algo que tiene para dárselo a alguien, usted está sacrificando. Entonces, ese sacrificio es sacrificio también de sangre. Y esa es la connotación metafísica de la guerra, que no es solo violencia, que lo es también. Como Martí era un gran escritor, pero a la vez era un hombre capaz de organizar una guerra porque fíjate, interesante, ¿cómo organizas una guerra si tú no tienes unos servicios de inteligencia? Claro, tantas cosas, logística, inteligencia, financiamiento, o sea, son muchos temas para hacer eso. Y en un ambiente, porque cuando hablaba de la Fernandina, quienes quienes impiden es los Estados Unidos. Exacto, Martí tenía detrás a los sabuesos de los servicios de inteligencia españoles, a los sabuesos de los servicios de inteligencia norteamericanos y a los infidentes o chivatones dentro de las huestes cubanas. Entonces, por eso es que logran impedir que saliera. Estos vapores que hubiera adelantado la guerra probablemente, mucho más. Y Estados Unidos, según convenía, al final Estados Unidos interviene en la guerra porque le conviene. Claro. Pero también pudo haber visto que era una realidad cuando toman esas armas. También ellos como país, claro. Oye, espérate, ahora es verdad que los cubanos van en serio. Prepárate para salir para entrar nosotros. Y si no entramos en esta, nos quedamos fuera. Exacto. El hombre actúa y Dios dispone, o el hombre planifica y Dios dispone. Es decir, yo creo que nadie está, nadie es capaz de poder abarcar todos los aspectos de la realidad que está viviendo, pero sin duda yo creo que Martí tuvo esa visión
y tuvo la visión también de buscar el dinero, porque dejémonos de cuento, ninguna guerra se organiza con los tabaqueros de Tampa dando Exacto. De eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. Hay un tema que es que, y ya tú estabas adelantando un poco, y es de cómo lidió él precisamente con las mismas personas. Papi, mira a ver que me están llamando aquí, me están molestando el teléfono. ¿Cómo lidió él precisamente con estos otros cubanos? Déjalo, ya lo puse ahí, déjalo, gracias. Con estos otros cubanos que contemporáneos a él, pero defendían otra vía, ya sea para la libertad de Cuba, de España, o ya sean para anexarse a los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de los autónomos, ahorita estuvimos viendo los autónomos, los anexionistas, los reformistas, los integristas. ¿Cómo lidió Martí, que ya tenía claro que era con la guerra? ¿Cómo lidió él con estas otras corrientes de personas que no podemos decir que eran malos cubanos, solo que tenían otro método o entendían que era otra la vía? ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo eso aconteció y cómo él manejó eso? Bueno, Martín fue a lo suyo. Primero, él no podía unificar a todo ese espectro que además entre ellos mismos también se veían la cabeza. Y vamos a ser también claros en esto. La opción independentista era una minoría. Y eso solo lo lleva, ese tipo de acciones solo la pueden llevar a cabo minorías. Claro. Las masas no son capaces de llevar a cabo ese tipo de acciones. Se sumarán después y ayudan también, pero actos como el que lleva a cabo Martí, y Martí tiene un concepto de la guerra, por cierto, que es el que va a aplicar después Hitler, Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, que es el de la guerra, él no le llamaba así, es Hitler el que llama la guerra relámpago, pero es la guerra rápida. Tratar de copar, de arrasar lo mayor posible con el enemigo en corto tiempo, es decir, que parece en ese momento que tú estás siendo demasiado violento y que está, pero sin embargo ahorra vidas. Exacto. Del enemigo y tuya. Exacto. Entonces ese concepto de guerra relámpago es el que tenía Martí, una guerra breve, que de hecho fue breve, y sobre todo por la intervención norteamericana, estemos claros también. Entonces, ¿cómo lidia Martí con eso? Bueno, Martí no lidia, Martí va a lo de él, que es la independencia. Los independentistas, y apenas los independentistas, porque entre ellos mismos también, como bien sabes, las disputas eran de... Es decir, que esto de que los cubanos se fallen los unos con nosotros no es de hoy. Y de tanto que se habla a veces con melancolía, en mi opinión, muchas veces inmaduro o ingenuo, de que la unión, para que algo funcione, tenemos que unirnos. Sin embargo, lo que vemos que en el caso de Martí, él dijo, si ellos no piensan como yo de cuál es el método, pues yo me voy con los que piensan como yo. Exacto, tontería, no hay manera de unir, no hay manera. Tú solo puedes, lo que hizo Martí, tú sabes, atraer a un grupo de personas cuando ves que la acción es decidida, como pasó con la Fernandina. Claro, eso va a atraer, tú ves que tiene un ideal independentista y está por las armas, va a nuclearse en torno a... Es decir, hay un tipo de acción que puede nuclear. Es decir, las acciones son las que llaman a la gente. Exacto. Tú no puedes estar uniendo a nadie. Eso que hablen por ti tus acciones. Exacto. Y entonces, en el caso de Cuba, fue una minoría. En realidad, ya nadie quería la guerra en Cuba. Fue Martí. Martí es el hombre de la guerra, el que nos pintan como el pacifista. Claro. Es el hombre que organiza y es el alma de la guerra. Claro, entonces, lo que vemos ahí, digamos que lo contemporáneo también de esta faceta o de esta parte de Martí, que se empeña tanto la tiranía en ocultar y que a nosotros nos interesa conocer, es precisamente como después de él llegar a la madurez, pues él se enfoca en lo que puede hacer y él también se enfoca en actuar, porque él logra el liderazgo entre gente que podían verlo como una persona que es un entusiasta, pero este lo que hace es escribir. Y yo sí sé lo que es fajarme a tiros, y yo sí sé lo que es que me metan 20 tiros, como Maceo, y yo sé lo que es que me caigan a machetazos. Entonces, y Gómez haber participado en varias guerras de un lado y del otro.
Y yo sé lo que es hasta sentirme traidor a España, porque yo defendí a España en Dominicana y en Cuba estuve contra España. Entonces, con todos esos sentimientos y ante tantos generales, que él logre el reconocimiento, o sea, esa autoridad, también tiene que ver con que él se enfocó y no trató de estar convenciendo a otros que no pensaban como él. Él dijo, me voy por aquí porque incluso en los que piensan como yo ya hay diferencias también. Y ahí llegamos entonces al tema del financiamiento. Bueno, entonces, para concluir esta parte, sí. Martí era un hombre de pensamiento y un hombre de acción también. Y era buen tirador, era buen jinete, manejaba bien las armas. Es decir, tampoco eso de que... Sí, es que era un jamón, ni que él se levantó y fue... Y le encantaban. Hay que leerse Diario de Campaña de Cabo Haitiano a Dos Ríos, que es el texto literario para mí más importante de la lengua española, no superado todavía. En ese momento es Martí el que revive la lengua española con ese texto, y 200 años después nadie en lengua española, creo yo, ha podido superar ese texto. Entonces, sí, es gran escritor, pero también un hombre de acción. Aunque no se vistiera de militar, muere con los grados de mayor general. Y no solo la tiranía, fíjate, ha habido Martí es el gran desconocido nuestro. Ya en la República se está tergiversando a Martí. De hecho, ese Martí de los zapaticos de rosa y de Martí de la pluma y Maceo con el machete, eso se viene vendiendo ya desde la República. Un poco pienso yo por sentimentalismo, por tontería, y la dictadura obviamente también lo ha aprovechado. Y de hecho, yo cuando llegué aquí al exilio, lo primero que me topo, que me convocan era un congreso, un concurso literario que se llamaba, el título era Martin Luther King y Mahatma Gandhi, la lucha no violenta. Imagínate tú. ¿Dónde te has sacado? Es un hombre claro. Que se le conoce por organizar una guerra, era un pacifista. A ese nivel de tontería se ha llegado no solo en el exilio, sino en Cuba también. No solo en Cuba, sino también en el exilio. Entonces, Martí, el primer problema que hay por una guerra es el dinero. Exacto. Buscar dinero para las armas son caras y las municiones son caras. Y ahí el tema de la ética, de cómo se hace, cómo no se hace, con qué método, cómo funcionó eso en su caso. Mira, te voy a decir algo. Cuando tú vas a una guerra, de hecho ya tú estás... Porque fíjate, el maniqueísmo del ser humano es muy grande. La gente te puede aceptar de que alguien organiza una guerra y que hay que ver una guerra y mate, pero que entonces que los dineros de esa guerra no provengan de transacciones ilícitas. Pero si es que ya una guerra es ilícita, exacto, aunque sea justa, claro, porque tú estás cobrando de la vida a seres humanos. Sí, te está yendo por encima de la ley de que está siendo injusto. Y Martí viola todas las leyes. Todas las leyes de la época, y morales, inclusive políticas, y sobre todo del gobierno español, de las leyes, la legalidad española, las viola todas. Entonces, ¿cómo organiza una? Bueno, en 1906 hay un gran debate en la prensa nacional y entre los intelectuales cubanos, entre los que aseguraban que Martí había aceptado dineros del bandolerismo y los que negaban que no. Entre los que negaban estaba Fermín Valdés Domínguez, que era amigo íntimo de Martí y obviamente tiene credibilidad, claro, para negarlo. Por su proximidad. Pero lo que no reconocía, o sí reconocía, pero lo que no se nos ha dicho, es que Valdés Domínguez estuvo en la guerra bajo las órdenes de Matagás. Matagás es el bandolero cubano, es el hombre que ha estado en las tres guerras, y ese nunca tuvo un espanto de Sanjón, ni fue espanto de Sanjón como Maceo y a los 3 días se fue. No. Matagás no entró en nada. No entró en nada. Con su, ¿cómo se llama? Porque no sé, es que se metió los 30 años con machete en la mano, no mucho menos, pero estuvo... Exacto, siempre estuvo en la guerra, pero era un delincuente. Matagás era un bandolero, pero muere con los grados de teniente coronel del Ejército Libertador. Y Valdés Domínguez estaba bajo las órdenes de Matagás.
Exacto, que ya no importa si dio dinero o no, es que participó. Porque está hasta... Y Valdés Domínguez se va de las tropas de la división, porque tenía una división ahí en la Ciénaga de Zapata, que era donde operaba. Se va porque no puede soportar. No, vivir en la Ciénaga, primero, es terrible. Y segundo, el nivel de crueldad de Matagá también era... Decían Matagá porque mataba gatos. Pero bueno, no solo gatos. O sea, así empezó el niño. Y entonces, el gran debate es si había Martí aceptado o no dinero, sobre todo de Manuel García. Entonces, ¿Quién era Manuel García? Manuel García era el rey de los campos de Cuba, es uno de los bandoleros más famosos que ha tenido Cuba, que termina también muriendo con los grados de coronel o de teniente coronel. No, teniente coronel, el que muere como coronel es Matagá. Con los grados de teniente coronel el mismo 24 de febrero. Que dicen las malas lenguas que quien lo manda a matar es Julio Sanguilí. Porque supuestamente, según Julio Sanguilí, la República no podía nacer manchada con un delincuente. Después que el hombre se fajó. Pero Julio Sanguilí también tenía, hay fuertes rumores de que colaboró con las autoridades españolas y que inclusive la muerte de Manuel García fue también un servicio a los servicios, y valga la redundancia, de inteligencia española. Porque a Manuel García le temían también. Era un hombre que tenía mucho carisma y le temían. Y un hombre capaz de buscar dinero. Entonces, Manuel García participa o es la cabeza detrás del secuestro de Antonio Fernández de Castro, que es uno de los hombres más ricos de Cuba de la época. Hermano de Rafael Fernández de Castro, un autonomista. Sí. Secuestra Manuel García con la partida de él, con la banda, secuestran a este hombre y cobran un rescate increíble. Y es cierto que Manuel García ha estado dando dinero a la guerra y obvio se espera que ese dinero, no se sabe que ese dinero va a la guerra también. Aquí la disyuntiva es si Martí estaba al tanto. Si sabía o no la procedencia. La procedencia. Ahora, fíjate, en carta, yo cito en el artículo, y también en el libro creo, en carta a Máximo Gómez, Martí le dice, cuando está tratando de convencerlo de que entre a la guerra, y en Cuba espera órdenes de forma sumisa nuestro Manuel García. Entonces, si ya tú estás en conversación con Manuel García. Claro, si incluso espera órdenes tuyas. Si inclusive está esperando órdenes. Bueno, si te da la pasta, ¿por qué no la aceptarla? Pero ahí no termina la cosa. El jefe del alzamiento en Hawái Grande. Pero además hay un detalle, disculpa, porque son cosas, como te dije, que voy viendo. Imagínate tú la grandeza de un hombre que subordina al que le da dinero. Porque imagínate, si fue el caso que recibió dinero de Manuel García, que incluso lo ponga bajo su mando. O sea, usted da dinero, pero se pone abajo de mí. Sí, así es. Ahí se eso da la estatura moral que tenía, liderazgo y el respeto que ya inspiraba a Martí. Es decir, espera órdenes en forma sumisa. Más o menos, estoy citando de memoria. Claro. Ahí está, sí, pero en todo caso... está esperando órdenes. Exacto. Lo tenía subordinado a él. Entonces, en medio de ese debate sale el coronel Martín Marrero, que era jefe del alzamiento en Hawái Grande. Y dice que él viajó a Cayo Hueso, que él se entrevistó a Martí y que Martí le dijo que era lícito recibir los dineros del bandolerismo porque esa era una fuerza que estaba entre los españoles y los cubanos. Y que si ellos no aprovechaban la capacidad y la cantidad de bandoleros, imagino, eran grandes. Claro. Y muchísimos terminaron como generales de la guerra de independencia también, que eso es otra cosa que no se habla. Además que eran hombres de acción y también querían libertad. Eran hombres de acción y muchos de ellos fueron a bandolerismo por delitos que podían ser considerados políticos. Lo mismo que pasa en Cuba. ¿Cuántos presos comunes hoy no fueran presos si Cuba fuera libre? Con delitos que te llevaste una lata de pan, que si llevaste 2 litros de gasolina. Yo conozco expresos políticos de verdad
que empezaron por la parte común. Claro. Y la prisión ¿cómo es? Así se Toma conciencia política, para decirlo más. Sí. Entonces, Martí, dice Martín Marrero, que Martí le dice, de todas formas, esta es una fuerza que está entre nosotros y los españoles. Si nosotros no la asumimos, la van a aprovechar los españoles. Y además es posible la redención de estos hombres a través de la guerra liberadora. Eso es lo que le dice, según Marrero, Martí a él. Y Marrero atestigua en ese debate que se está dando en 1906 de que Martí sabía del dinero de Manuel García proveniente del secuestro de Antonio Fernández de Castro, y que ese dinero fue fundamental. Ahora estamos analizando la lógica. Fíjate, yo no digo ni siquiera de que esto, tratando de ver los hechos tal cual. Exacto, estamos en hechos, no en palabras. ¿De dónde saca Martí para comprar 3 barcos de guerra? Exacto, los 3 barcos y las armas que están dentro. Y las armas que no puedo decir y cómo moverlos sin que se den cuenta. Cómo moverlo, la logística para eso. Cuidándose de las autoridades americanas, que ya tenían advertencia de las autoridades españolas, que tenían en su contra delatores internos, pero también adversarios políticos cubanos que querían otra vía. Exacto, y te mandaban a matar también. Lógico, porque querían otra vía. No puede ser la tuya la más exitosa cuando yo creo que es la mía. Exactamente. Entonces, y hubo ataques, se conoce de ataques, por ejemplo, parece que dice que no se escucha, no sé, ustedes dirán. Ya, ok. Hubo ataques de estos adversarios o en la prensa o en algún tipo de fórum sobre la iniciativa de Martí. O sea, hubo gente que tildó de criminales o algo por ir a la guerra. ¿Se tiene algo de eso o no? Bueno, sí, España y este tema del bandolerismo sí lo estuvo denunciando siempre. Y ya te digo, era un tema que estaba tan candente que en 1906 sale este debate en la prensa a nivel... Porque en Cuba había una libertad, había más libertad de prensa en Cuba ya en 1906 que hay actualmente en Estados Unidos. Sí, claro, los fundadores de la República. Es más, te voy a decir más, bajo Batista mismo había más libertad de prensa que hay actualmente bajo ahora la democracia americana. Claro. Desgraciadamente el Estado va ganando fuerza y va quitando libertades individuales. Totalmente. Es así, impone agenda y también compra con anuncios y acaba con la libertad de prensa. Y entonces eso te demuestra que el grado de libertad que se había logrado en la República, que es un tema tan delicado como este, ¿sabes? Que toca una fibra, sí. Ya se esté debatiendo. Tú sabes que yo el otro día, y a lo mejor en temas históricos se sale, pero de contexto no. Estaba viendo una película que vi de Napoleón y está ese pasaje que te habla de la libertad de expresión en la República. Está ese pasaje de cuando todavía él era general y estaba en campaña y llega a Francia, a París, y que lo reciben como militar, pero desde que se monta en su carruaje, la revista era la burla de que Josefina le era infiel a él. Y entonces el titular era ese, o sea, un tipo que tenía todos los poderes, que ya era un general, que además tenía fama de lo que era un tipo de acción, y en la prensa lo sacaban ahí, sacaban una figura de Josefina con otro hombre, y ponían así, general cuernudo, algo así le ponían, ¿no? Que en francés. O sea que fíjate también cómo a principio, cuando se fundan los países, bajo los principios de la República, de las cosas que adolece más el pueblo después de estar sometido tanto tiempo en la libertad de expresión. Entonces, los gobiernos se van replegando, van dejando, pero poco a poco van tejiendo y van quitando esas libertades, poniendo canales públicos, pagando con anuncios, dándole puestecito a los periodistas, destinando fondos públicos a algunas emisoras o radio, televisión. Entonces ahí ellos van, claro, controlando cuál es la matriz de opinión. ¿Cuál es la matriz? Hay un guionista. Tú ves, el que paga. Tú ves el noticiero por la mañana y todos los noticieros te dicen lo mismo. No hay un cambio.
y todos te lo botan de la misma manera. Tú dices, van acá, ¿quién escribió el guión? Exacto. Entonces, pero bueno, para no desviarnos, Sí, volvemos claro. al punto, o sea, del grado de transparencia que ya existía en la República sobre temas tan delicados como este. Y cómo esto muestra que cuando se va a conseguir un objetivo mayor, hay veces que hay que pasar por encima de los medios. La gente cree, una de las cosas más tontas que hay, no, ningún fin justifica los medios, los fines no justifican los medios. A veces sí, Exacto. hay fines mayores Claro. que justifican medios. Y yo creo que es es de la libertad. ¿Y aquí, a dónde iba a conseguir dinero? Exacto. Pero además eso también es la responsabilidad que se asume. Porque fíjate, ya se había ganado la guerra. Aunque fuera en ese momento la guerra hispanoamericana. Y dejan Sí. a Cuba al final. Porque al final lo que se hace es el tratado. El Tratado de París. El Tratado de París, donde España le cede. Entonces, pero porque Estados Unidos estaba ocupando ya. Que esa guerra, puede ser, eso es otro programa. Sí. Que esto es un gran debate hoy por hoy entre algunos intelectuales españoles. Y es que en realidad lo de la guerra, la intervención norteamericana en Cuba fue una venta de Cuba a Estados Unidos. Exactamente. Ahí no hubo ni guerra. No, fue presionar al que está vendiendo. Ahora está menor, peor va a ser, menos te voy a pagar después, vende ahora. No, y otra de las cosas que se ha dicho es, por ejemplo, de que los barcos españoles eran barquitos de madera, todo eso es mentira. Claro que no, ni que Cervera fuera un flojo ni nada de eso. Tuvo que rendir en Santiago porque le entraron. Lo que pasa es que ahí hubo pactos. Y era por dentro y por fuera. Los americanos estaban con la naval, pero los mambises le están dando hand también. Exacto. Porque no se puede minimizar eso. No. De hecho, contaron con los mambises para... Exacto. No es lo mismo que tú desembarques en un territorio donde no hay nadie, donde hay gente en armas y que conoce. Y además, el ejército americano no estaba preparado realmente para combatir con el ejército español. Ya lo hubiera hecho. Hace rato. Y además, en la estrategia militar, los muertos que lo pongan los cubanos, no los americanos. Eso es lo normal en cualquier ejército. Uno dice, si vamos a participar varios ejércitos, ¿de qué forma yo sacrifico menos de los míos? Ahora, fíjate cómo, porque te decía lo de la responsabilidad. Porque fíjate cómo ya, después de 1902, ya una nueva constitución, aunque fuera un protectorado, aunque los Estados Unidos dejaran los militares, aunque hayan desarmado a los mambises, pero fíjate cómo todavía el debate es de si se hizo bien o no, si había algún dilema moral con que cogió dinero de los bandoleros. Entonces llega un momento que patriotas como Martí toman la decisión y dicen, a mí qué me importa lo que hablen, yo cojo dinero de todo el que sea porque lo que quiero es ganar, porque hay un bien mayor. Ahí es donde está la moralidad. Y ahí es donde está lo legítimo. Y eso es lo que define a los grandes hombres. Es decir, los grandes hombres no tienen que estar cumpliendo. No importa que hablen de él ni nada. No, ellos tenían un objetivo. Y ahí van, y yo creo que Martí sacrificó, mira, familia. Otra cosa que quería destacar, que se ha dicho también que Martí lo que hizo fue suicidarse. Eso, otro mito más. Mira, Martí está en la cumbre de su carrera en ese momento, como escritor, como hombre de acción, está cumpliendo su sueño, está en Cuba. Exacto. La guerra la ha organizado. El líder político es él. El líder político es él. Que si había alguna posición política en la victoria, iba a ser de él, sin ningún tipo de confusión. Ya él había aceptado regresar a Nueva York como representante del gobierno de Cuba que era. Es decir, que Martí, eso del suicidio es otra patraña más. Martí no tenía ningún motivo para ni fue un desespero. Ni fue un desespero, fueron circunstancias que se dan. Martí era muy buen jinete, para empezar. El caballo se espanta. Es verdad que monta, pero el caballo se espantó, no era un caballo acostumbrado era un caballo bisoño, parece, y se va para encima de la tropa española. Y además lo emboscan. Tampoco, a lo mejor, no tenía por qué saber que estaban los españoles ahí. Claro. Tampoco era un inexperto. Martí lleva más de un mes y hay que leerse el diario de campaña de Cabo Haitiano a Dos Ríos, cómo Martí participa en combates en ese tiempo, cómo cura heridos,
cómo describe cómo va cargado con un rifle, creo que es un Winchester, ahora no recuerdo la marca, pero puede ser un Winchester o un Remington, con 50 cápsulas de bala, con su revólver, con su machete, y participar. Sí, en esos días fue un constante asedio Claro. de la... Sí, que no fue que él se bajó del barco y se fajó arriba de un caballo y lo mataron. No, y si se van, no, ya está participando en esos combates, además es lo que él ha venido soñando. Es decir, que no, tampoco es que se le ocurrió, como tú dices, hoy voy a montarme en el caballo, no, es que él ya viene fogueado desde que desembarca en Playita, el 11 de abril creo, hasta el 19 de mayo, son constantes encontronazos con los españoles. Entonces, tampoco es verdad que lo matan a la primera, como dicen. No, y además el reconocimiento que ya le tenían a Martí por los propios españoles, al punto de, bueno, lo que se conoce de todo lo que pasó con su cadáver, si es Martí, si no es Martí, protégelo, sácalo de aquí, muévelo de aquí. O sea, los españoles mismos cuando ven que es a Martí el que mataron, ellos tienen su forma de cuidar el cadáver que podía provocar más, o sea, que lo atacaran para tratar de rescatarlo y lo protegieron. O sea, sabían de quién estaban hablando. Y le rindieron honores, lo enterraron como es debido. Se ha escrito obviamente nosotros tenemos nada más que la parte que nos han contado. Claro, testimonial. No hay otra forma. Claro. Y ahí, no, y la manipulación de la tiranía también. Exacto, está la manipulación de la tiranía, pero también la manipulación normal de los mismos, de las versiones. De las versiones de los mismos cubanos. La verdad es que España fue cruel, bueno, sí, como todo el que está en guerra. ¿Fueron crueles los cubanos? Sí, también. Lógico, en la guerra no en guerra, no es para conversar. No es para conversar. No. Y es así, yo creo que lo que pasa uno como cubano, nada más que oye la versión de la parte cubana, pero hubo honor en las tropas españolas, eso mismo de rendirle tributo a Martí, y ellos lo respetaban a Martí y sabían que la muerte de Martí era un golpe grande para... De hecho, se daba por hecho de que se había acabado. Sí, cuando se acababa, claro, ahí se equivocaron. Claro, eso fue también su grandeza, que aún él muriendo, pues ya había establecido o dejado algún sistema que sobreviviera a su muerte. O sea, no era caudillismo. No, él había dejado todo bien organizado, de manera que la guerra siguió. Y a partir de ese momento es que se incrementa. Y se ganó. Y se ganó. O sea, oye, genial la conversación contigo. Yo creo que yo tenía las preguntas, pero se fueron fluyendo y contestando a medida. ¿Hay algo más que tú quieras resaltar en lo contemporáneo? La vigencia de cómo pensó Martí, de lo que hizo, del hombre de acción también. Claro, porque eso está genial. El hombre de palabra, el hombre de acción, pero también el líder. Pero el hombre civil, pero murió con grado de mayor general, que era el mayor grado que se podía tener. O sea, estaba el jefe del ejército, pero el jefe del ejército era un mayor general. O sea, el mayor grado es como en la Iglesia Católica serían los cardenales. Están los cardenales, los obispos, y de los obispos sale el Papa. Ajá. O sea, no es que el Papa es un obispo. Claro, pero fue electo dentro del cónclave de los obispos. Entonces él era un mayor general, o sea, tuvo el mayor grado que se podía tener en el ejército libertador. Hay mucha gente que no conoce o no asimila que un militar le dé su mismo grado a otro que no había participado hasta ese momento en guerra. Claro, porque entonces se dice, hay una versión interesada que dice que Gómez lo que está haciendo es como embarrando a Martí, lo está comprometiendo. Tontería. Oh, le está diciendo, tú estás con nosotros también, no es que tú eres civil. Se dice eso. Pero en realidad, estos grados son merecidos porque la estrategia de esa guerra, es decir, la organización de esa guerra se le debe a él. Entonces, sí tiene, los grados esos están bien fundamentados, aunque él no fuera un militar, él es el que ha organizado la guerra. Claro. Y él es el que ha... Y hay otra cosa que sí quiero, mírame, que estamos hablando de esto. Aquí en este libro yo cito
que son del diario de campaña de Martí, las proclamas que firman Martí y Maceo, no solo proclamas para fusilar a traidores, para fusilar a delatores, sino proclamas para sitiar las ciudades. Y Martí dice en esas proclamas que una ciudad que está en manos de enemigos es lícito presionarla económicamente, cortarle cualquier tipo de suministro y de fusilar a cualquiera que se encuentre llevándole vituallas al enemigo. No importa, dice Martí, que dentro de esas ciudades hubiesen hijos, madres de los mismos combatientes cubanos. Eso es algo que debiera de servir, porque yo aquí todo el mundo tiene una mamá en Cuba que me parece bien, y un hermanito y todo el mundo, me parece perfecto, pero la guerra no se gana con sentimentalismo, porque eso es algo que te quería decir. No, está en tu contra el sentimentalismo en la guerra es pragmático. Claro, entonces eso que te quería, que es bueno que se diga, porque eso desmienta aún más todavía el Martí etéreo y el Martí de la pluma. De la flor. Ahí están, busquen ese texto, si no encuentran el diario, porque es un libro de esos libros que ya está aquí. Está ahí, está citado, como hay un capítulo que se llama Martí con mano dura, es la firma de una serie de proclamas autorizando no, ordenando el fusilamiento, ordenando el sitio de las ciudades y de que a esas ciudades no puede llegar ningún suministro. Así que si alguien tiene dudas todavía de que el embargo a Cuba es algo que no se debiera aplicar, que no se aplica, debiera aplicarse. Sí, que es un embargo económico, no es un bloqueo como sí se hacía a esas ciudades. Debiera ser un bloqueo, pues no lo es. Entonces, Martí sí habla de bloqueos económicos y dice que la guerra moderna se gana no solo con las armas, sino con las sanciones económicas. Esas son palabras de Martí. Claro. Así que cualquiera que quiera argumentar acerca de la necesidad de las presiones económicas para derrotar dictaduras, ahí tiene a Martí un ejemplo. Tú sabes que hay un tema y esto es importante porque, mira, ya la gente tiene el libro en el carrito de Amazon. Ahí vi que Coco Fariña estaba saludándote. Saludos a Fariña. Saludos para ti también, hermano, tú desde adentro. Gracias por estar hoy conectado aquí con nosotros. Muchas gracias. Armando, vamos a pasar, si tú estás de acuerdo, si tú me lo autorizas, nos quedan unos minutos como para que también, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta por el chat o algo, tú estás de acuerdo, lo podemos hacer. Sí, cómo no. Bueno, pues vayan preparando ustedes qué preguntas tendrían. Aprovechen que tenemos aquí a este gran cubano, este gran intelectual y escritor cubano, Armando de Armas. Pero yo quería hacer la mía. ¿Tienes alguna referencia o has tocado tú el tema de cómo? Porque eso es interesante. O sea, en una rebelión en Cuba se va a la lucha armada. Los insurgentes, porque no tienen otro nombre, pueden haber sido militares o no, pueden haber sido militares de carrera o no, pero hay un orgullo también militar, que es el tema de cómo se le da los grados a cada cual. O sea, ¿cómo se habrá manejado eso en el Ejército Libertador? ¿Cómo se decidía si tú eres capitán, si tú eres mayor, si tú eres coronel, si tú eres... ¿Cómo se hacía eso? Cuando empezó al principio eran 5 y ya había un general. Coño, ¿cómo puede haber un general si no hay ejército? O sea, no sé si alguien ha tenido esa aproximación en la historia militar de los mambises, si me puede dar alguna referencia si tú mismo lo has tocado. Sí, no, yo creo que básicamente se debía a dos cosas. En el comienzo de cantidad de hombres y de armas que aportas, ya eso te daba un grado. Y después el desempeño bélico. Claro. A medida que la guerra... Iniciaba con tu aporte. Exactamente. Y después con tu desempeño. Y hay quien no aportaba nada, pero tenía una masa testicular. Exacto. Y se lo ganaba fajado. Como Maceo, por ejemplo. Claro. O los hermanos de Maceo, y se lo ganaban. Esa básicamente yo creo que fue. Porque fíjate que en todos los ejércitos, hasta donde yo conozco, se reconoce el grado intelectual también de las personas. Por ejemplo, hay gente que no va a la academia militar, pero si se enrola
porque lo vimos también en la guerra civil en Latinoamérica misma, en la guerra en Brasil, pero si se enrolaba un hacendado, ese no podía empezar de soldado raso, que como mínimo era coronel, porque el hombre ponía sus tierras, o ponía empleados, ponía billetes, o si se enrolaba un maestro, no empezaba tampoco de soldado, a lo mejor empezaba de jefe de cuadrilla, o de cabo, sargento, o de teniente, porque venía aportando también sus conocimientos y un grado intelectual que podía asimilar más rápido cualquier tarea. Eso es correcto. Entonces, tú nos dices que el tema fue también el aporte. Inicialmente era con lo que se aportaba y después era con el desempeño. Y el desempeño. O sea, que es lo normal en cualquier ejército. Pero cuando estás empezando... Imagino que un tipo como Gómez habrá empezado y cuando lo vieron hablar 2 veces de guerra le dijeron, no, este tiene que ser jefe. No, Gómez empieza con el grado de sargento, porque sabe pelear. Entonces en la batalla, la primera carga en machete, ahora se va el nombre de esta batalla. Creo que es la Guásima, puede ser, no sé. ¿Es la Guásima? En la Guásima es cuando él demuestra que el machete es un arma formidable. Esto no quiere decir, como se nos ha dicho después, que la guerra se hizo machete y nada de eso. Hubo cargas a machete, claro, pero... No, y sirve mucho como símbolo porque en ocasiones un tipo con un machete se fajaba con otro con un fusil. O sea, que ya, pero era porque era lo último que te quedaba. No es que si tú tenías un fusil, tú ibas a machete contra un fusil. De hecho, por ejemplo, en la guerra de Filipinas, los americanos ahí inventan la pistola 911 de 1911 porque los revólver 38, que era de reglamento, a estos filipinos parece que se tomaban un tipo de bebida que la mezclaba, parecía la cachanchara que se tomaban los mambises cubanos, y eso te da un valor. O sea, con el 38 no los paraban. Es decir, que tú le dabas 3 tiros y el tipo se moría porque te cortaba la cabeza en el impulso. O sea, la 911 es la que hace que el poder de parada los pare. Entonces, tienen que buscar más potencia en el calibre para poder parar a los filipinos. A los filipinos. Y en Cuba, de alguna manera, esas cargas machetes eran terribles. Claro. No, eso era ya arrancar cabeza, porque además con el temor también, cuando tú te has fajado en algún momento de tu vida, de machete a machete, es mitad valor, mitad miedo. Que tú le quieres dar al otro para que no te pueda dar de nuevo. Yo te diría que siempre es miedo. 70 miedo, 30 valor, o aparenta valor, pero en realidad miedo. Claro, cuando tú le vas, hay 2 formas de huir. Una es dando la espalda y otra huir para arriba. Exacto. Y es más eficaz huir para arriba. Claro. O sea, tiene más opciones. Más opciones, más chances. Entonces, yo me considero un cobarde inteligente. Un cobarde que va para adelante. Claro, soy inteligente. Si va para atrás, está dando la espalda. ¿No? Así que todo ese valor y la cobardía es relativo. Claro. Igual que el amor y el odio, todo tiene su punto ahí en que se une. Armando, que vamos a escuchar a la gente. Dicen, dice Alexi Horta. Buenos días, Manuel. Dicen en la historia de Cuba, la que nos han contado, que don Tomás Estrada Palma traicionó. Eso, ¿Conoces algo de eso? No. Mira, Tomás Estrada Palma era el hombre de confianza de Martí. Es decir, Martí, cuando tenía de segundo al mando, era Estrada Palma. Cuando Martí muere, quien queda de jefe del Partido Revolucionario Cubano y de presidente de la República en armas es Estrada Palma. ¿Y por qué? Porque Estrada Palma es el hombre que mejor, de alguna manera, sigue el pensamiento martiano, sin las luces de Martí, que no, tampoco era un gran intelectual. No, pero lógico, pero para que Martí lo tuviera de segundo no podía ser. No podía ser incapaz. No podía ser incapaz. Entonces, de hecho, la honradez de Estrada Palma fue impecable. Cuando él entrega el gobierno, las cuentas eran, o sea, es el único caso en Cuba que, sin corrupción, ninguna. Se atribuye que el error de él fue querer ir a la reelección. Pero entendamos también lo siguiente: estamos hablando de un pueblo que viene de 30 años de guerra, un pueblo que de alguna manera el miedo que tenía Estrada Palma después se confirma. Es decir,
Después viene una serie de el mismo José Miguel Gómez, a quien yo también admiro, pero es decir, los manejos financieros de la República después no fueron... Claro, y no dependían tampoco del presidente solamente. O sea, él Claro, imponía eso, pero claro. debajo tenía gente que podía hacer Claro, cosas no, también. pero hasta Palma lo logra. Sí. Hasta Palma lo logra. Es lo que sí, Pero también era un gobierno mucho más pequeño. más pequeño. A principio, porque Claro. el problema está, el delito está cuando el Estado empieza a crecer. ¿Sabe por qué? Porque la constitución que se aprueba en Cuba de La 1902 es prácticamente la de Estados Unidos. Exactamente. Claro. Y con hombres como está Palma, que ha vivido la mayor parte de su vida como exiliado en Estados Unidos, que Claro. conoce el sistema americano, que viene de la guerra, si viene de la guerra de los 10 años, no como coronel, creo que llegó hasta general de la guerra, pero él no fue un gran estratega militar, es un hombre que llega a esas posiciones por sí, pero diplomático, y hacía lobby, conocía, o sea, un hombre de Estado. Un hombre de Estado, un estadista. Eso es lo que era... Y tú sabes que cuando se habla de reelección, vamos a dejar a alguien que lo ha preguntado varias veces, ¿qué pensaba Martí del Pacto de Sajón? Pero vamos a hablar de eso antes, si conoces qué pensaba. Pero en el tema de la reelección, que la gente lo usa mucho también para criticar, en mi opinión, el sentimiento, el deseo natural, tanto de los buenos políticos, a que yo le llamo buen político, en extinción, pero buenos políticos, el que conoce que la política es el arte de servir al prójimo, ¿verdad? De servir, o sea, lo tuyo es servir al prójimo, sin esperar nada a cambio, ¿no? Esa es la política, servir al prójimo. Bueno, como los malos políticos, que los que van a la política a recuperar el dinero que gastaron en campaña y a multiplicarlo con corrupción. Entonces, tanto los buenos como los malos, o los que hacen política y los corruptos, que no son políticos sino corruptos, la intención natural debe ser reelegirse, querer reelegirse. Claro. Está en el mecanismo del Estado, los métodos democráticos que te lo impidan o no. Entonces, de ahí sale el dictador, el que lo impone o no. Pero lo natural es una persona que está en el poder, claro, que sienta que lo está haciendo bien, que sienta que tiene resultados, que sienta que tiene apoyo natural. Lo natural es que quiera reelegirse. El tema es si se lo permite o no el mecanismo y si claro, lo impone o no por la fuerza o con politiquería. Mira, en 4 años nadie puede hacer una... Y eso es uno de los grandes defectos de la democracia, que tiene muchísimos defectos. Uno de ellos es que tú no puedes en 4 años hacer ninguna obra perdurable. Te puedes dedicar al presentismo. O sea, cuando tú tienes visión de futuro, y hasta Palma obviamente lo tenía, como lo tuvo Machado también, tú sabes que el proyecto que tú traes, tú no lo puedes llevar a cabo en 4 años. Claro. Entonces debe haber mecanismos que te permitan... Por resultados, por que te validen. Exacto, por si porque la gente... además todos los presidentes no son iguales. No son porque iguales. No somos iguales nosotros como individuos, entonces medir a todos con la misma vara de imponer un término, claro, es lo que se considera, que se vea. Entonces hay países que dicen 4 años más, 4 años más, como aquí en Estados Unidos, hay otros que dicen 6 años y nunca más, o sea, depende de la constitución de cada país, ¿no? De lo que prevea exacto, el mandato presidencial, pero yo sí quería compartir eso, porque yo sé que es un tema que aunque nosotros todavía no seamos libres, en una república y en libertad se va a debatir mucho eso, de cuánto tiene que estar el presidente, si es bueno que se quiera reelegir o no se quiera reelegir. Yo creo que una persona de poder, cuando entiende que con poder es que tú puedes transformar, porque tú puedes querer hacerlo, pero si no lo puedes, no lo ejecutas. O sea, necesitas tener el poder para transformar, para hacer lo que tú crees que es bueno. Mira Bukele ahora mismo en El Salvador. Se acaba de reelegir con una mayoría. ¿Tú piensas que si Bukele no logra reelegirse, hoy por hoy El Salvador es la Suiza de América? Exacto, claro. A ver, en el tema de Bukele, yo tengo mi discrepancia, te voy a decir por qué. Porque él utiliza, claro, lo que está a su mano. Él utiliza y ha ido tejiendo también con su simpatía, con sus logros. Tengo mi miedo porque le está cogiendo dinero a los chinos. Acaba de darle a los chinos la biblioteca. Entonces, ahora estamos a merced de que El Salvador va a pasar lo que él decida. Pero si sale bueno, va a ser lo mejor del mundo. Pero ¿sabes algo? La culpa no es de Bukele. No, lógico, no.
la culpa es de Washington. También, claro que sí. ¿Cómo, le retiró el liderazgo, lo cómo empezó todo, cómo? lo entregó a los chinos también. Yo creo que tú me digas qué nación que se respete, por ejemplo, tiene su patio como tiene Estados Unidos. Es decir, cuando sale alguien de verdad que hace, como el caso de Bukele. Claro, en el hemisferio. Es decir, están locos por sancionar a Bukele. De hecho, ya se ha pedido en el Congreso sanciones a Bukele, el dictador. Entonces, por una parte, entonces, por la otra, levantándole sanciones a la dictadura cubana. Exacto. Y a Venezuela. Y a Venezuela. Entonces, ¿quién entiende eso? Claro, claro. No, él mismo lo ve como hombre de Estado. Dice, bueno, aquí hay poderes grandes. Algunos yo tengo que ver con más ritmo, porque en el medio me revienta. Pero claro. Y si quieren reventarlo. Eso no, se ve ahora con Argentina. Mira cómo le mandaron un portaavión. Están apoyando a Milei. Esperemos que no se confundan igual. Yo estoy de acuerdo contigo. A Bukele claro, no, que si tomó el Congreso, fue una medida que se pudo haber evitado, pero también lo tenían trancado los congresistas que eran de la oposición. Exacto. Porque con su partido él era minoría. Y cuando lo vieron con sus luces dijeron, no, esto hay que frenarlo. Y ahora pregúntale al pueblo salvadoreño. No, en popularidad arrasó, 85%. Ese era un país donde tú vivías en tu apartamento. Entonces tú tenías que pagarle a la pandilla para usar tu parqueo. No solo eso. Aparte de la protección. Tu parqueo tú tenías que pagárselo para usarlo a la pandilla. Si tú no te podías parquear, si tú no le pagabas a ellos. Claro, no, en materia de seguridad. ¿Conoce algo del Pacto de Sajón? Bueno, el Pacto de Martí. Sí, obviamente Martí no estuvo de acuerdo con el Pacto de Sajón, pero tampoco él era un actor en ese momento. Claro, tenía la autoridad. La autoridad, es decir, que un poco que la opinión de Martí en eso no es muy... Pudo haber sido posterior. Sí. Y de hecho, mira, también con el Pacto de Sajón se ha idealizado mucho. En realidad, el único que estuvo en la guerra después del Pacto de Sajón fue Matagas, y había un coronel de las villas, que ahora se me va el nombre, que sí se mantuvo. Maceo a los 2 meses o 3 meses del Pacto de Sajón se va de Cuba en una fragata española. Exacto. Y se sabe que cogió, o en algún lugar leí que lo compensaron muy bien para empezar su vida en Costa Rica. Bueno, por lo menos estaba bien en Costa Rica. Tampoco esto, quiero que se entienda, tampoco esto está demilitando ni diciendo que era traidor, ni que pactó, ni mucho menos. Estamos a los hechos. No, y la guerra, mira, son 10 años de guerra. Sí, por eso lo del Pacto de Sajón se ha sobredimensionado. Yo creo que los cubanos ya no podían seguir en la guerra, ya era tonto seguir en esa guerra. Maceo tiene un gesto político, no militar, seguimos, se rompe el corojo tal día. Pero ya eso estaba pactado. Además, Maceo es masón, Martínez Campos es masón, ya todo es el Pacto de Sajón, el Pacto de Sajón. Él tuvo ese gesto que es un gesto político, pero al final termina yéndose por el puerto de Cienfuegos en una boleta española. Y después es verdad que eso se habla poco, Maceo se mete en Cuba, en la Guerra Chiquita, y está clandestino en Cuba. Y se va también después por el puerto de Cienfuegos. Y también en una boleta española. Porque, ¿qué vas a hacer? Si tú perdiste la guerra, claro, perdiste la guerra, ¿y qué te vas? ¿En una boleta marciana? Te vas en una española, que es la que te están poniendo. Claro. Y entonces, bueno, está el caso de Matagá, pero Matagá era otro tipo de hombre. Exacto. Ese sí no le importaba quedarse en el monte. Que era un bandolero, él está alzado. Ese es su ámbito natural. Él está alzado antes de la guerra y después de la guerra, está alzado siempre. Es lo que puso su banda en función de la libertad, pero ese era su estado natural. Claro, su estado está alzado. Entonces, pues, se mitologiza mucho. Hay mucha mitología y mucho denigrar a las personalidades públicas y políticas nuestras, que eso yo creo que lo heredamos de los españoles, por determinadas actuaciones. Nadie es 24 horas al día valiente. Claro. Tú te levantas hoy guapo y a las 4 de la mañana te da un escalofrío. Claro. Y es así, la vida, tú no eres 24 horas de una manera. Sí, y la gente, por lo general, claro, es más morboso, es más vendible, es más comercial crear esa figura o intransigente o demasiado flojo.
sin matices, sin sin matices. grises, sino todo es tipo duro, o flojito, flojito. O cualquier cosa que diga, traidor. Entonces ahí, claro, y eso tenemos que aprender porque no hubo, y Maceo, nada de eso quita que tenía 27 heridas de bala y de machete, claro, y que era un gran estratega. Bueno, pues cuando pierden. Es lógico saber perder también. Exacto. No, y también es cuidar tu tropa. Y cuidar porque lo otro es suicidio. Cuando tú ves la guerra justa, te lo dice. Primero, que sea contra un mal que se haya impuesto por la fuerza, que se haya mantenido en el tiempo, ¿verdad? Y con una suficiente crueldad que no te permita irte por otra vía. Eso es lo que dice el Catecismo Católico de la Guerra Justa. Segundo, que tú uses una fuerza proporcional contra ese enemigo. O sea, no es que viene con un cuchillo y tú le entras con un misil, porque ya no es justo. O sea, una fuerza proporcional en daño y en fuerza que utilices. Pero lo tercero es que tú estés convencido que vas a ganar. También. Si no, no es una guerra, es un suicidio. No, si no, no es ni vaya. Entonces, en el momento que tú capitulas, también es parte de la guerra, ¿no? Me rindo porque yo no quiero poner mi orgullo, pero no es mi orgullo, son mis hombres que me lo van a masacrar. Exacto. Entonces yo tengo que evitar, porque eso es lo que hace un jefe militar, evitar que... Jefe militar no es solo ganar, es evitar, o sea, es ganar con la menor cantidad de bajas. De bajas, sí. Exacto. Entonces hay muchísima gente y eso se ve ahora. No, a mí llámame cuando coja para Cuba. Va para Cuba, aquí no se va a llamar a nadie, ni va a pasar nada, ni tú vas a estar listo, ni nadie va a ir contigo, que tú me dices, llámame, eso no existe. El que te dice eso es una salida. El que no quiere ir. Es una salida que cree elegante, el que lo dice y es una tontería. Si tú no estás, si no estás arriba de la bola, como se dice vulgarmente, claro, a la hora que yo te llamo a las 4 de la mañana, a ti. No, ni yo voy a pelear contigo, que no sé si tú me das un tiro a mí porque se te fue, vaya, no es que eres malo. Claro, no estás preparado. Yo no he hecho contigo, si yo no he ido a casar contigo, sí, yo he ido a casar con personas que por primera vez voy y me quieren muchísimo, pero me dicen, ven, dame fusil, ¿cómo es? Ponte aquí, nunca me lo bajes. No, desde que hago 3 disparates me dicen, quita el arma, graba video, no te preocupes, porque el primero que le da un tiro en un accidente es que está al lado tuyo. Entonces imagínate tú en una guerra que interviene el disparo, la guerra, el grito, la sangre, todo eso. Armando, cuéntame cómo te ha parecido, te ha gustado la entrevista. Sí, la he pasado, te agradezco mucho la invitación, porque la he pasado bien. Y, qué bien, eso es importante. Ha sido un diálogo, que eso es lo que cuenta. Sí, estamos conversando. Sí, y yo lo que estoy aprendiendo, estamos conversando. Armando, ¿cómo quieres concluir? ¿Qué te parece que debiéramos enfatizar de todos estos temas que hemos hablado y del libro en específico para que la gente sepa, el que no lo ha comprado lo que se pierde y el que lo está comprando lo que va a encontrar? ¿En qué quieres que cerremos? Bueno, este libro básicamente, sentado en la literatura, lo que yo hago es explicar cómo, o intentar explicar cómo el mundo físico es un resultado de mundos superiores, de lo divino. Y eso se ve desde la literatura hasta todas las esferas de la vida, incluyendo el sexo. Lo que la gente pudiera pensar que es menos divino, es probablemente lo más divino. Entonces, es un análisis desde ese punto de vista, y hay una comparación también desde ese punto de vista entre la Ilíada y la Biblia. ¿Sabes? Cómo veían los griegos lo divino y cómo lo veían los judíos o los hebreos. Cómo es la luz y la sombra en ambas visiones. En ambas como visiones, y cómo en estos dos grandes libros religiosos, tanto la Biblia, obviamente que todo el mundo conoce, y la Ilíada, que la gente conoce más como una obra literaria, pero que es también una obra sagrada, es una comparación. Entonces, ¿por qué caigo en Martí? O sea, los 9 últimos capítulos del libro son dedicados a Martí, porque Martí para mí es el ejemplo cubano, junto con José Lezama Lima, del escritor del realismo metafísico. Si del hombre que entiende que la realidad es la realidad monda y lironda esta que vivimos, más otra realidad que no vemos, y que la que no vemos es la que determina la que vemos. Ok, que somos el resultado de otra realidad. De otra realidad. Entonces, desde ese punto de vista, Martí es el escritor cubano más importante. O sea, yo cito una serie de escritores
a lo largo de la historia, Cervantes, que tienen esa visión, pero en el caso nuestro, cito creo que tres: Martí, Lezama Lima y Gertrudis Gómez de Avellaneda. Entonces, ¿por qué concluyo con Martí? Bueno, concluyo con la muerte de Martí. Martí adentrándose en el Guajala cubano, que es como el paraíso de los nórdicos. Por la visión que tiene Martí de la muerte y la visión que tiene de la guerra. O sea, Martí tiene toda una filosofía de la guerra. Como decías ahorita, Martí no se levantó por la mañana y dice voy a hacer una guerra. Tiene una filosofía y ve la guerra como un sacrificio y como una manera de salvar el alma también. No solo el alma patria, no solo el alma de la nación, que de alguna manera Martí es el hombre nación, sino el alma suya también. Es una manera es lo que se llaman los asaltar, lograr el cielo por asalto, tomar el cielo por asalto. De alguna manera, el hombre que muere en combate, según la tradición nórdica, está destinado al paraíso. Claro, se ganó el espacio. Se dio el espacio celestial. ¿Cómo se lo ganó? Con la espada en la mano, con el hacha en la mano. Muchas culturas, los indígenas también. Exactamente. Claro. Los norteamericanos. Eso es lo que le da el carácter divino del sacrificio, de ir a la guerra. Del sacrificio. Que la guerra no sea personal, sino divina. Y Martí tenía esa concepción de la guerra. Por eso es que te termino. Claro, eso es lo que se habla del honor, la gloria. El honor, la gloria. Claro, la gloria no es la gloria en la nubecita. Exacto. Es que hay que ganarse. Hay que ganarse. Y entonces, con actos. Y con actos. Claro, entonces, bueno, los españoles, cuando los españoles gritaban por Santiago. Santiago, España. Claro, cuando se grita Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Eso darle un carácter divino a ese sacrificio, que tú no lo estás haciendo por ti. Lo estás haciendo por la gloria que tú te ganas o por agradar a Dios porque hay una injusticia y te toca a ti enfrentarla. Te toca a ti, sí, claro, porque ¿cómo actúa Dios en este plano? A través de los hombres. Claro. Dios no tiene brazos, Dios no tiene... Somos la herramienta. Nosotros somos las herramientas o los brazos de Dios. Entonces, ese es el concepto que tiene Martí de la guerra. Que Martí era un libre pensador, pero era un hombre con un concepto de lo sagrado muy grande. Claro. Y un espiritualista, Y por eso ves que Martí es clave. De hecho, yo no empiezo el libro pensando en Martí. Empiezo con el tema de los géneros literarios. Pero te va llevando a él. Me va llevando a él. A medida que tú vas desarrollando, dices, wow, pero mira cómo aquí es que encaja en Martí. Aquí encaja Martí. Martí de alguna manera es si tú lo ves de una perspectiva amplia, es como un héroe heleno. Exacto. Tiene Así mismo es. esa impronta. Claro, sin el romanticismo del tipo fuerte, grande, con los para pectorales, con el cabello, sino un tipo común. Para nada. Como siempre son los héroes, que son tipos comunes. Cuando tú vas a la historia, ves que detrás de un héroe siempre fue un tipo común. Martí describe en el diario de campaña, que yo creo que lo cito también en el libro, cómo hay un tiroteo con los españoles y hay un herido. Varios heridos, está Martí curando, Martí trae yodoformo, es decir, yodo, y las cosas elementales para curar. Se acaba el combate, empieza. Entonces, hay uno que le han atravesado la espalda con un ¿cómo se llaman los rifles españoles? Con la bayoneta. No, con un disparo. Con un disparo. Ahora no me acuerdo, se va el nombre del rifle. Bueno, le han atravesado la espalda completa, o sea, transversalmente, y el hombre está agonizando. Entonces Martí describe cómo el hombre tiene los labios comidos de sífilis. O sea, un hombre que acaba de dar la vida, que es un tío, que es un valiente, que es un héroe. Claro. Sin embargo, ha tenido una vida totalmente disoluta, pero una cosa no está reñida con la otra. Claro. Como no puede reñir que Martí haya sido un hombre de acción y un hombre de letra. Pero lógico, hizo lo correcto, no lo conveniente. Exacto. Además, tú sabes que esto también fue en mi dirección espiritual, que me lo dijo un cura, cuando dijo, fíjate Manuel, que Dios siempre utiliza a los menos preparados a la vista del hombre. Oye. Es verdad. ¿Qué era Moisés? Moisés era tartamudo. ¿Qué era Abraham? Un viejo que ya no iba a tener hijos, estaba embarcado con Sara. O sea, cuando tú ves eso,
las herramientas de Dios, que era David, un tipo el más chiquito de todos los hermanos, y fue un gran rey, el rey por excelencia de la Biblia es David. Entonces tú dices, coño, como siempre, pero claro, eran personas con una fortaleza de carácter, que sabían los mandamientos y que querían cumplirlos. Se agobiaban por incumplirle a Dios. Y ahí viene el tema de lo divino, ¿eh? El Martí yo creo que fue un tipo que quería hacer lo correcto. Quería hacer lo correcto. Y que se sentía mal si no lo hacía. Y lo hizo. Y hizo lo correcto a punto de sacrificar por la vida, pero él no fue a morir. Ya estoy todos los días en peligro de dar la vida, pero no significa que vine aquí a que me mataran. Claro. Porque tonto no era. Si no lo dice, ya estoy. Ya vine a suicidarme. Ya estoy listo para suicidarme. Exacto. No, estoy todos los días en peligro de la vida. Claro, eso lo dice. ¿Está en guerra? Estoy en guerra, claro. Estoy haciendo lo correcto y asumo lo. Y es verdad que las balas le están sonando. Claro. No, ya desde que está en campaña ya es enemigo, ya no puede salir ahí. Yo lo que soy escritor. No, eso es un cuento. Ya está del otro lado. Y además la cabeza de él valía. Claro, lo estaban buscando. Claro. Él era el alma de la guerra. Fíjate que los españoles consideraban, como te decía ahorita, consideraban que ya muerto Martí la guerra se acababa. Claro. Porque él era el alma de la guerra. En realidad en Cuba nadie quería esa guerra. Exacto. Esa es una guerra. No, y los españoles estaban dando señales también de que en algún momento iban a negociar. Claro. Iban a ceder porque también estaba desgastado. Claro. Hay un dicho en España de que cuando se acabó el morro, el rey se paró en la ventana. Esto lo escuché yo en Valencia. El rey se paró en la ventana. No, su majestad, que usted mira, ¿no? Porque con lo que me costó debiera verlo desde aquí. O sea, que también Cuba era costosa. Sí. Daba dinero, era una posición estratégica, político, geopolítica, pero era costosa también para los españoles. Sí. No. Y se le estaba yendo de las manos. Porque... No, y fíjate que vamos a ver, la Cuba que nosotros conocemos es la Cuba que nos deja España. Exacto. Porque es verdad que después... en la República se hicieron grandes aportes. No, pero infraestructura y todo, hasta la ley, el Código de Comercio era en español todavía. La última ciudad que es Cienfuegos de 1819. Exacto. Es decir, y todo este hemisferio, incluyendo acá en Estados Unidos, San Agustín, es obra de España. Exacto. Es decir, las ciudades, las estructuras, la civilización, todo eso lo dejó España. Si España no fue un imperio que llegó... No. Y saqueó. Eso es un mito también. Yo veo mucho a los españoles defendiendo y me gusta profundizar. Un gran mito. ¿Saqueo o no? Pero, otro mito. Se llevaron el oro y la plata. Llégate a cualquier iglesia de aquí de América Latina, de México. Colombia hay catedral de oro. Llenas de oro, todo, y de plata. Pero Cuba. En Cuba. Que era donde llegaban toda la flotilla, y se quedaba. La flota. Se quedaba mucho. Bueno, Armando, muchísimas gracias, de verdad. A ti, el tiempo, lamentablemente, es un látigo en esto y ya hicimos 20 minutos más de lo habitual porque lo merecía. Si te has sentido bien. Espectacularmente. Sí, yo creo que ojalá, a lo mejor para que no tengas que venir, pero a lo mejor yo me traslado, pero ojalá podamos hacer otro programa en otro momento porque a mí me satisface mucho compartir con personas como tú, inteligentes, ¿verdad? Que también sabe, porque tú eres una persona brillante, pero sabe adecuarte a la audiencia, utiliza un lenguaje que todos lo entendemos, que no siempre me pasa así con personas de la altura intelectual tuya, y que yo creo que hace mucha falta que se conozca tu obra y que se conozca tu acción en estos momentos, porque mira cómo la gente está preguntando ya por las redes tuyas, porque hay que mostrarle a la gente el arsenal que tenemos de un pensamiento claro, de lo que en realidad hay que hacer, de que ya se hizo, de que no estamos haciendo nada nuevo, de que hay antecedentes, de los enemigos que tenemos en todos lados, de cómo nos atacan. Y yo por conversaciones anteriores y por esta sé que tú tienes eso muy claro. Así que muchísimas gracias, de verdad, gracias por haber estado aquí. Un gusto. De verdad.